Bueno, entrando en el tema que nos ocupa, en estos días, ¿sí?, hemos visto en centros comerciales, me he enterado también de algunas, una gran mayoría de centros educativos de todo nivel, ¿no? Desde la prebásica, la básica y lo que antes llamábamos la secundaria, ¿sí?, que ahora se llama el bachillerato, etcétera, etcétera. La famosa celebración de esta fiesta del Halloween, ¿sí? Yo recuerdo cuando mis hijos eran de escuela, es decir, hace algunos años ya, se quiso implantar esto en la escuela de mis hijos. No recuerdo en cuál de las escuelas que les tocó pasar a ellos. Y obviamente yo como cristiano, ¿sí?, más que como pastor, como cristiano y como padre, mi reacción fue instantánea, ¿sí? No solo negándome a que mis hijos participaran en una festividad, entre comillas, de esta, sino que fui a hablar en el colegio y expliqué el porqué de mi razón y mis argumentos contundentes de por qué no estoy de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Pero claro, han pasado los años y ahora ya está parte de las festividades, ¿no? De esas festividades infantiles, inocentes, que lo único que tratan es de hacer distraer a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Me comentaban, por ejemplo, en días atrás, de que en algún centro comercial, no sé si en el grande que tenemos acá, en el Valle de los Chillos o en alguno de Quito, no sé, inclusive vendedoras, vendedores, impulsadores, impulsadoras estaban con sus disfraces, ¿no?, de diablos, con cachos, con caras de calabaza, ¿sí?, y acompañado también de un poquito de sensualidad, ¿no?, distrayéndonos, haciéndonos distraer. Bueno, ya va a ver cuál es el nombre de esta prédica, ¿sí? Yo quiero hacerle rápidamente un recuento, no porque esto tenga importancia de conocer la historia, pero sí el origen, ¿sí?, de qué es el Halloween, ¿no? El Halloween que ahora, digo, tristemente está implantado o quiere implantarse, quiere arraigarse en nuestra cultura y ser parte, que algún momento sea una tradición en nuestro país, en nuestra población. El Halloween es una fiesta pagana, como muchísimas. De hecho, muchas celebraciones que se hacen hoy en día en el mundo entero, y al menos de lo que conocemos en el mundo de Occidente, obedecen a fiestas paganas, es decir, fiestas que eran contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a Dios mismo, ¿no? Y que se hacían, pues se celebraban cada uno con su propósito, etcétera, etcétera. Entonces se dice que quienes comenzaron con esta creencia, más o menos unos 2000 años antes de Cristo, dicen unos, otros dicen 8000, no creo que sea 8000, ¿sí?, pero 2000 posiblemente sí. Algunas tribus cercanas al mar Caspio y al mar Negro, dice que migraron hacia el norte de Europa y se afincaron, la mayoría de ellas, tribus esporádicas, ¿no?, que se juntaron porque quizás tenían un idioma en común. Hay que entender que en esas épocas, cuando hablamos de miles de años atrás, no podemos tener noción de que sea una nación, no. Simplemente eran tribus que migraban motivadas, vaya a ser usted por qué, a veces expulsadas por sus propios enemigos, y se afincaron, dice, ahí en Irlanda, en Gran Bretaña, en Escocia y en parte de lo que hoy es Inglaterra. Estas tribus se les conocía como los celtas, ¿no? Entonces se afincaron ahí por un tiempo y comenzaron ellos a desarrollar ciertos ritos. Uno de los tantísimos ritos paganos que había fue y que lo pusieron exactamente en la transición entre, tomen en cuenta la ubicación donde ellos se pusieron y los climas extremos, las estaciones marcadas que tienen hasta el día de hoy esas regiones, ¿no es cierto? Entonces, entre el término de la época de la cosecha, o lo que nosotros diríamos el verano, ¿sí?, y el inicio del invierno, en donde esos inviernos son no solo cruentos en cuanto al clima, sino que también tienen muy pocas horas de luz, ¿sí? Mi hijo, que estuvo tocando la batería aquí hace segundos, él fue a hacer un posgrado de 3 años en Alemania, y él decía, nos contaba,
que hay mucha gente que cae en profunda depresión en la época del invierno porque un poco de luz, no sol, un poco de luz aparece a las 9 de la mañana y tipo 4 de la tarde, 3 de la tarde, nuevamente era tinieblas. Entonces, el día se transformaba en mucho tiempo de tinieblas y en muy poco tiempo de luz, no de sol, ¿no? Entonces, esa época del invierno, que hasta el día de hoy, digo, es así, les hizo creer a ellos, ¿sí?, que esa oscuridad en la que comenzaron a vivir se debía a la presencia de espíritus de los que habían partido, de los muertos, y que venían en pos de tener alguna, por un lado, alguna comunicación o de demandar la vida de los que todavía estaban aquí en la tierra. Eso fue una creencia, eso fue un mito, eso fue una leyenda, eso fue un invento, como nacen muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que optaron ellos? Dice que ellos comenzaban a disfrazarse pretendiendo ahuyentar esos espíritus de los muertos que venían a visitar en esos tiempos de oscuridad. Leyendas, mitos, situaciones que la racionalidad que tenemos hoy, ¿sí?, debería desechar por completo. Pero en vez de desecharlo, pues lo acogemos. Tanto lo hemos acogido, estoy hablando de la humanidad, que por ahí del siglo III, cuando un segmento del cristianismo apartado, lejano, tibio, da origen a lo que hoy conocemos como la religión tradicional, la religión católica. De hecho, católico significa ecuménico. ¿Por qué? Porque la religión católica, para fortalecerse, acogió muchas creencias, muchos ritos, muchos mitos, muchas tradiciones de los pueblos paganos y lo unificaron con las supuestas creencias cristianas. Por ejemplo, usted y yo sabemos, o la mayoría de nosotros quizás, que fuimos antes de la religión tradicional, sabe que en el mes de diciembre, estoy hablando antiguamente, ahora la tecnología nos ha cambiado mucho la vida, pero por ahí de diciembre usted iba a comprar en el almacén cercano, en el bazar del barrio, ¿no es cierto? Y cercano a la Navidad nos regalaban un calendario, ¿sí? Un calendario, ¿sí?, que cada hojita era un mes, pero en cada numerito del mes, en la parte de abajo había un santo o un día dedicado a, ¿no es cierto? San Jerónimo, San Roque, Santiago, el 25 de julio, Santiago el Mayor, ¿sí? Y tenía así, claro, habían días que quizás no tenía su santoral, ¿sí?, pero tenía alguna dedicación. Pues ese es el claro ejemplo de la fusión, ¿sí?, del paganismo con un cristianismo mediocre que cedió a esas pretensiones, ¿no es cierto? Pero eso, digo, fue una fusión y fue un total apartamiento de la verdadera doctrina, de la verdadera palabra, de lo que Dios quería, se apartaron, ¿no es cierto? Y vaya usted a ver el resultado que han tenido a lo largo de la historia. Bueno, entonces, con el catolicismo, algunas, muchísimas, con el advenimiento, digamos, del catolicismo, siglo III de nuestra era, sí, se acogieron muchísimos ritos, muchísimas creencias, y digo, lo fusionaron dándole una máscara de cristianismo, ¿sí?, que lo vemos hasta el día de hoy. Una de esas, quizás de las más importantes, fue la veneración a los muertos o la recordación a los muertos. Y usted sabe también que, por ejemplo, en la religión tradicional, ¿sí?, a los muertos, que a criterio propio de los que quedamos aquí en la tierra y consideramos que han sido buenas gentes, que han tenido han dejado su legado, que han hecho su buena obra, etcétera, etcétera, se les llama santos, ¿no es cierto? Entonces, los santos para la religión tradicional son personas que partieron de la presencia o partieron de este mundo, que supuestamente han ido a la presencia de Dios, en donde han sido reconocidos por sus buenas obras aquí en la tierra y por lo tanto les santifican. ¿Ya? Esa es la idea que teníamos, ¿no es cierto? Ahora, gracias a Dios, al conocer la palabra de Dios y averiguar un poquito más, no mucho, no es que qué bestia como somos de teólogos, no. Al
Al ir al diccionario nada más para ver qué significa santo, nos damos cuenta que santo significa separado para, ¿sí? Y que nosotros somos separados para, en nuestro caso, para Dios, y eso nos hace santos, ¿sí? Más allá del criterio, ¿no? De que, claro, una persona muere, le santifican, hace milagros, se manifiesta, qué miedo, ¿no? Se manifiesta, etcétera, etcétera. Entonces, dedicaron un día, casi en la misma época en la que dedicaban los celtas a sus ídolos, druidas se llamaban los ídolos, casi lo mismo, ¿sí? Y acogiendo el concepto general, ¿sí? De que los muertos, sus espíritus, vienen a visitarnos cuando cambia el tiempo de la luz a las tinieblas, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces decidieron no solo dedicarle un día de honra, ¿sí? Que es el 2 de noviembre ahora, a 2 días del 31 de octubre, que más o menos era la fecha en la que celebraban los celtas este rito, esta novelería, con su creencia loca, ¿sí? Que genera temor y miedo, ¿sí? Entonces acogieron, digo, para dedicar un día, ¿sí? Que esté vísperas del Día de los Muertos, que es el 2 de noviembre. Entonces el día que se dedica a los santos, entiéndase en el lenguaje católico, como persona que partió de la tierra y que ha llegado a la presencia de Dios, en donde han sido reconocidas sus obras, ¿sí? Y hasta pueden hacernos milagros. Desde el punto de vista lógico, absurdo por demás, ¿no es cierto? Porque cualquier cosa que alguien pueda hacer es en vida, pues. Pero esa es la creencia, ese es el rito, para fusionarse, para unirse con el paganismo con el que se unió hace miles de años, ¿no es cierto? Bueno, la cosa es que acogida esta creencia, se le dio el carácter de fiesta, de celebrar. Si bien no es una fiesta espiritual, sí llega a ser espiritista, como ya vamos a ver, pero fue una fiesta a la que le denominaron All Hallows Eve, que significa el día previo al de los santos, All Hallow Eve. Y de ahí se derivó Halloween, ¿sí? ¿Quiere que le cuente otra derivación así entre paréntesis para ver cómo se componen luego las palabras? ¿Usted se acuerda del Chespirito? ¿Sí? Famoso comediante, por favor, de los mejores de este siglo, o del siglo pasado inclusive. El Chespirito. ¿Sí sabe por qué se llamaba Chespirito? Porque como era tan buen escritor, ¿sí? Algún gran productor de Televisa o qué sé yo, de un gran canal en México, vio en él tal potencial que le comenzó a llamar Shakespeare-ito. ¿Sí? Shakespeare, el gran escritor, ¿cierto? Entonces, dramaturgo y todo. Entonces, viendo el potencial que tenía él, le comenzó a decir Shakespeare, pero en diminutivo, no sé si por su tamaño o guardando la relación, ¿sí? Le decía Shakespeare-ito y derivó en Chespirito. ¿Sí? Entonces el All Hallows Eve terminó en Halloween, para que más o menos vaya viendo. Entonces, claro, ¿qué hace esta fiesta que ahora es una fiesta aparentemente infantil, inocente? Bueno, pues el Halloween es una fusión del paganismo con un cristianismo mediocre, por decirlo menos, y que lo que hace es hacer creer que efectivamente hay espíritus de muertos que a lo mejor nos quieren atormentar y vienen a presionarnos, ¿no es cierto? Entonces yo me disfrazo de espíritu con una calabaza. Claro, esto pasó luego de Irlanda, Escocia y parte de Inglaterra, pasó a los Estados Unidos, en donde le engrandecieron a esta fiesta y le trasladaron nada mejor que a nuestros niños. Sí. ¿A quién más quisiera el enemigo, a quién más quisiera el diablo contaminar, distraer, contagiar de una mentira? Pues a los niños. Y más aún si es que tienen la alcahuetería de los adultos, ¿no es cierto? Entonces ahora es un lindo juego. Es un juego de los niños que se disfrazan de brujitas, de brujitos, de diablitos. Yo no conozco brujitas y diablitos, yo conozco una maldad perversa, ¿sí? De aquel que vino a hurtar, matar y destruir. Eso es lo que yo conozco. Pero no es que, pastor, también usted es temático. Qué exagerado.
Vea cómo queda de linda la guagua de Brujita. ¿No es cierto? Sí, y dice, claro, dame dulces, porque si no te hago una travesura. Pues la verdadera intención es que se consideraba que los espíritus, cuando no tenían cabida, aquellos de los celtas, en adoración a Druida y en consideración de la visita de los espíritus de los muertos, si es que no se les daba lo que pedían, proferían y ejecutaban una maldición. Eso, transferido a hoy, sí, es dame dulces o te hago una travesura. Pero el original no era así, ¿cierto? Entonces, esto que parece ser una fiesta simpática, que solo el pastor, que es temático, ya no sé qué hacer con el pastor yo, que todo opina, que todo se mete, pues resulta que yo lo hago y no tengo que buscar justificativo. Yo lo hago porque resulta que usted y yo conocemos la Biblia. Y al conocer la Biblia, que es la palabra de Dios, que muchas denominaciones, religiones, creencias que nos decimos cristianos, en nuestro caso evangélicos, en otro caso cristiano católico, cristiano de testigo de Jehová, qué sé yo, ¿no es cierto? Resulta que aparentemente partimos de un mismo punto. Y uno de esos puntos de partida es que la Biblia es la palabra de Dios. Porque si no, ¿en qué Dios creo? Porque si yo digo, no, pero eso no, entonces ya no estoy creyendo en el Dios de la Biblia y ahí sí ya no tenemos nada que hacer. Ahí sí ya no vamos a hablar, no vamos a discutir, nada, ¿no es cierto? Pero si yo digo, yo creo en Dios, ¿en qué Dios crees? En el Dios de la Biblia, en el que me muestra no solo la voluntad de Dios, sino que me muestra a Dios en su esencia, ¿no es cierto? Pues resulta que en la palabra de Dios, y ahora vamos al texto, a los pocos textos que le voy a mencionar, y cada que los menciones, como siempre, le pido que mantengamos la atención y la reverencia del caso. Vamos a ver unos pocos textos. ¿Qué dice la Biblia del Halloween? No dice nada, porque como esa no era una fiesta espiritual que viene de parte de Dios, entonces no dice nada, pero sí dice respecto de sus prácticas. Amén. Ya. Y esto le digo porque no en esta ocasión, pero años atrás, cuando yo contundentemente, como corresponde, si soy cristiano, y no solo que es un orgullo para mí ser cristiano, sino que también tengo que hacer prevalecer mi condición de cristiano. Allá el resto, si quieren vivir en las tinieblas, problema de cada uno, pero yo soy cristiano, ¿no es cierto? Entonces, en esa postura radical, frontal que he tenido, gracias a Dios, y que espero tenerla siempre en mi vida, alguien me decía, ¿y qué dice la Biblia del Halloween? ¿Qué dice? ¿Qué va a decir la Biblia del Halloween? Es una fiesta del diablo, ¿qué va a decir? ¿No es cierto? La Biblia nos dice qué debemos conmemorar, no nos dice qué no debemos conmemorar, porque como cada vez se van inventando cosas, entonces sería imposible que así sea. Pero lo que sí sé es lo que la Biblia dice para que yo pueda discernir, para que yo pueda entender y saber qué acepto y qué desecho. Amén. En el libro de Levítico, capítulo 20, libro de Levítico, le voy a mencionar algunos nada más, versículos, ¿no? Libro de Levítico, capítulo 20, el último versículo, el versículo 27, Levítico, capítulo 20, versículo 27, la palabra de Dios dice así. ¿Tenemos todos amén? Siempre que leamos con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Antes de desglosar un poquito este versículo, esta parte que usted ve aquí, que dice, ha de morir, será apedreado, su sangre será sobre ellos, y que dice, ha de morir, o es digno de muerte, ¿sí? Nos deja ver que la palabra de Dios, como ley de Dios, contempla la posibilidad de pena de muerte, ¿sí? Ahora, con eso no estoy diciendo que aprobemos una nueva constitución que tenga la pena de muerte. No, por favor, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios es tan severo cuando Él trata de erradicar ciertas cosas que sabe que son totalmente perniciosas
y que llega al extremo de que así sea. ¿Sí? Es decir, si alguna persona tiene una práctica en su vida que Dios la considera totalmente desatinada, no solo por la acción como tal, sino por la contaminación que puede provocar con esa actitud, eso hay que erradicarlo de una, sacarlo de raíz, ¿sí? Tiene que morir. Una de esas fue esta. Una de tantas, porque usted puede revisar a la luz de la Biblia, que se repite mucho esta parte de la ley. Cierto es, y yo sé que algunos entendidos en la palabra me estarán criticando. Va a decir, pastor, pero esa fue la ley del talión, que ahora estamos en la gracia. Así es, yo sé que estamos en la gracia y gracias a Dios que estamos en la época de la gracia, ¿sí? Pero lo que quiero es hacerle notar la severidad con la que Dios disciplinaba, castigaba ciertos aspectos para que nosotros no digamos hoy, es una fiesta infantil, es una cosa así nomás, de ganas exagera, pastor. Bueno, aquí dice que el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos y lo hace símil a la adivinación. ¿Quiénes adivinan? Las brujitas, los brujitos. Entonces sí ve que está concatenado. Esos disfraces inocentes, esos disfraces simpáticos, esos disfraces que les hacen tan lindos a nuestros niñitos, a nuestras niñitas, a nuestros hijitos, a los nietecitos que nosotros todos les celebramos, los abuelitos a los nietecitos. Entonces que vengan a la casa con un canastito demandando que les dé dulces y que me diga, babu, dame un chocolate, dame un caramelo, porque si no te hago un berrinche o te causo una travesura. No, entonces digo, me muero, qué lindo, claro, mijito, vaya a comprarse todo el mercado de juguetes y de caramelos y de dulces. ¿Sí? ¿Es inocente cuando conozco yo el origen? Cuando yo sé cuál es la intencionalidad del diablo desde esa época y hasta el día de hoy. La intencionalidad de él es hurtar, matar y destruir. Y dice que si uno evocara esos espíritus, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si al evocar esos espíritus se manifiestan? Y se manifiestan en nuestros hijos, en nuestros niños, en los más pequeños. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen tanta evocación e invocación por los seres queridos que partieron? Sí, son queridos, les amamos, les amamos tiempo pasado, ¿no es cierto? Ahorita ya no, ahorita me queda el recuerdo, la satisfacción, lo que quiera. Pero evocarles o invocarles constantemente, es que por aquí, es que por acá. Y tener repleto de fotos, a lo mejor en lugar visible, o en la billetera tener la foto de aquella persona que fue tremendamente importante en mi vida. Y le pongo como perfil de mis redes sociales. Sí fue importante, le amé, yo sé que es así. Pero debo mantenerle vigente ahí. ¿Qué tal que un día se nos manifieste? En un sueño, escuchemos su voz. Pastor, o sea que si es posible que vengan los espíritus. No, no es posible, es imposible. No hay conexión entre la vida y la muerte, no hay. Así como entre la luz y las tinieblas tampoco la hay. Pero como el diablo sabe, ¿no es cierto? Y él sí es un espíritu que está moviéndose en todas partes y tratando de distraer y de engañar. Como el diablo sabe que le hemos dado tanta credibilidad o que tenemos tanto anhelo, que hay una invocación a veces verbalizada, a veces solo como un anhelo del corazón, ¿qué tal que lleguemos a decir, yo le vi, ahí estaba mi abuelita, o yo le escuché, me dijo clarito, o en sueños me habló? Apelo a la racionalidad y a la lógica. ¿Puede un muerto decirnos algo? Leerá Eclesiastés capítulo 9. Ellos ya no tienen nada que ver con nosotros. Por eso son muertos, porque muerte significa separado de. Ellos fueron separados de la tierra de los vivientes. Por lo tanto, ese tipo de experiencias que pueden darse no son de Dios. ¿Y nos van a matar por eso? No, pero sí podemos morir espiritualmente. Porque al dar oído a espíritus,
supuestamente de muertos, que en realidad es el diablo hablando, manifestándose, haciéndonos creer, visitándonos, estamos matando el Espíritu de Dios, pues. Porque estoy abriendo mi oído a una cosa, mi atención estoy prestando a una cosa, y por lo tanto lo importante queda totalmente descuidado y distraído. Por eso dice, el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, no es correcto, no es correcto. Es juego, es infantil, es inofensivo, no, sí es ofensivo, ¿sí? Y es por eso que, como usted ve, hay una expansión. Desde Escocia, Irlanda, Inglaterra, se expandió a Estados Unidos. De Estados Unidos se va expandiendo acá. Entonces, si se expande algo cuyo origen, ¿sí?, es totalmente pagano, o sea, contrario a Dios, es porque el enemigo está ganando espacio nada más. No porque nos estamos contagiando de bonitas fiestas, ¿sí?, como la que nos proponen que lo hagamos, ¿no? Hay una fiesta del derroche también. Y había en los pueblos paganos, había fiestas del derroche que iban acompañados de un canibalismo amoral. Una de esas fiestas del derroche es el Black Friday. Gasta todo lo que puedas, porque la oferta es tan buena, gasta todo. Tanto nos quieren inculcar esto que nos van a pagar el 13º 2 días antes para festejar el Black Friday. Terrible, ¿no? Por eso hay que tener discernimiento. El discernimiento nos da la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 18, vamos un poquito más adelante. Deuteronomio capítulo 18. Estando el pueblo de Israel vísperas de entrar en la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra que era la más fructífera en el mundo conocido de entonces, esa tierra estaba ocupada por personas, algunos de ellos gigantes, y estaba ocupada por personas cuyos ritos, cuyas costumbres, cuyas festividades, cuyas manifestaciones, cuyo estilo de vida era reprochable por demás. Entonces Dios les quería entregar la tierra, no a esas personas. A esas personas había que exterminarles, que acabarles, que desecharles. Porque lo que Dios quería era darles la tierra, que era la fructífera, pero a esas personas había que echarles fuera. Y les advierte Dios al pueblo de Israel. Y en Deuteronomio capítulo 18, del versículo 9 al versículo 12, dice así, siempre con atención y con reverencia. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas tierras o de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Por esas conductas paganas, perversas, pecaminosas, contrarias a la voz de Dios, es que Dios dice, yo les voy a quitar a estos perversos y esa tierra fructífera voy a dar para que tome mi pueblo. ¿Sí? ¿Qué es la tierra prometida para nosotros? Es el cumplimiento de las promesas que Dios tiene para usted y para mí como hijos de Dios. Pero si nosotros practicamos esas cosas en vez de desecharlas, en vez de confrontarnos por último con personas, decir yo no participo de eso, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no me voy a sumar a eso, ¿sí? Entonces dice, en vez de desecharlas, ¿sabes qué? No vas a tomar posesión de la tierra prometida. Y si la tomas, no vas a recibir el fruto de la misma. ¿Aló? ¿Sí se da cuenta? Entonces dice, eso es abominación a Dios. Y por esas abominaciones Dios desecha. No vayamos a ser desechados nosotros. Estas fiestitas, digo, que parecen intrascendentes, como muchas otras, ¿no? Como muchas otras cosas que hay, terminan siendo un terrible tropiezo en nuestras vidas, a la vuelta de la esquina, ¿sí? Y ahí uno se da cuenta, dice, claro, ¿no? Ahora veo por qué nosotros al mantener estas creencias, estas tradiciones,
estas cosas que quieren, en nuestro caso al menos, Latinoamérica, implantarnos, porque por último, vea, por último, ¿sí? No estoy desmereciendo todo lo que hasta aquí he dicho, pero que eso lo mantengan allá en Irlanda, en Escocia, en Inglaterra, ¿sí? Bueno, pues es parte de su historia, ¿no es cierto? Pero no de la nuestra. O sea, ya yendo un poquito hasta el sentido patriótico, ¿no? Somos orgullosos, éramos orgullosos de ser ecuatorianos hasta que le pegaron 4-0 a la liga. Ahí se nos acabó el patriotismo. Porque con el 3-0 de aquí, así la camiseta flameaba. Vamos allá, toma tus 4-0, fuera el Independiente del Valle, fuera la liga de sus procesos que está. ¿Sí? Ahí se nos acabó el patriotismo. Perdón, el patrioterismo, que no es lo mismo que patriotismo, ¿cierto? Entonces, por último, es parte de la cultura de ellos, de su historia, de sus ancestros. Pero nuestro, por último, vea, no participo, pero al menos veré el Inti Raymi, alguna cosa de tener que ver conmigo. Aunque se vistan igual con máscaras y con los cucuruchos y todo eso. ¿Sí? Pero como que eso es algo mío, ¿no es cierto? Algo mío que se va afincando, arraigando, y muchas de las cosas que se van afincando y arraigando en nuestras vidas a lo largo del tiempo no tienen un entendimiento racional. No tienen un entendimiento racional. Como por ejemplo, que hoy salga usted de la iglesia y vaya a ponerse delante de una lápida. ¿Y qué haces aquí delante de un pedazo de mármol o de unos cuantos ladrillos que están aquí? Vine a visitarle a tal persona. Punto. ¿Quién se le ocurre visitar un muerto? Visitemos a los que están con vida. Y que también nos visiten los vivos a nosotros, no espíritus que nos visiten a nosotros. Que nos visiten las personas y nosotros visitemos a las personas. ¿Pero a quién se le ocurre ir a visitar a un muerto? Yo me acuerdo cuando mi suegrita, a quien tanto le he amado y ella igual a mí, antes de que ella acepte a Cristo Jesús y acepte la palabra de Dios y preste atención a lo que yo tenía que decirle, ella iba, desde que falleció su madre, o sea, la abuelita de mi esposa, todos los fines de semana, no había sábado. Queremos invitarle, vamos a dar una vuelta por Otavalo. Le pasamos viendo a las 8. No, a partir de las 10, porque a las 8 voy a verle a mamá. Oiga, a verle a mamá. Entonces yo le decía, entre broma, entre redarguirle, algún rato que le pasamos viendo, claro, más tarde, porque ella iba a verle a mamá, que estaba en un nicho. Le digo, ¿le fue a visitar a su mamá? Dice, sí, y brava, ¿no? Porque así somos en medio de nuestro desconocimiento, de nuestra ignorancia. Sí, y digo, ¿y qué le dijo? ¿De qué conversaron? Pues lo que pasa es que, ¿qué? Digo, sí se da cuenta, usted está visitando a un muerto. ¿A quién se le ocurre? Pero claro, ¿por qué se hace eso? Por tradición. Por tradición. ¿Sabe qué dice el Evangelio de Marcos? Capítulo 7. Marcos capítulo 7. Permítame darle lectura. Quizás es, sí, el último versículo. Marcos capítulo 7, versículos 8 y 9. Evangelio según San Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 8 y 9. Jesucristo está hablándoles ahora, ¿no? A los religiosos de esa época, que eran los fariseos. Habían otras creencias también, como los saduceos, pero quizás los más representativos eran los fariseos, que eran muy religiosos. Su vestimenta hacía notar que eran religiosos. Sus largas oraciones, tanto en las sinagogas, levantando la voz, como en las esquinas. Sus ayunos,
eran evidentes, porque ellos denudaban su rostro, o sea, se hacían los pobrecitos en las esquinas, súper religiosos, súper religiosos. Les dice a ellos, porque dejando, versículos 8 y 9 de Marcos, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. En el caso de ellos, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, oiga esto, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. ¿Qué tal? Hay tradiciones nacionales, hay tradiciones sectoriales, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta de ir a visitar a los muertos. No sé si todavía se lo haga, obviamente no he ido a un cementerio desde hace muchos años. Pero hasta cuando yo era adolescente, recuerdo, no conocía la palabra de Dios, obviamente, era muy religioso, pero no conocía la palabra de Dios. Yo sí veía delante de algunos sepulcros, principalmente gente del campo, que iba a comer afuera de los sepulcros. ¿Y sabe qué comían? La comida preferida del muerto. Entonces uno dice, ¿y de dónde? Pues resulta que, por darle un dato, ¿no? Por darle un dato de lo que se conoce de la historia, a los faraones en Egipto les enterraban con muchas cosas que ellos consideraban valiosas mientras estuvieron con vida. Y les llegaban a enterrar, se cree que acá con los incas o la época pre-incásica inclusive, pero hay más datos históricos de la época de los incas, que se les enterraba, digo, al igual que los faraones, inclusive con las mujeres, en vida las mujeres, ¿no? El faraón ya bien muerto, o el inca bien muerto, les enterraban con las mujeres que ellos amaban, porque además se les daba un carácter de divinidad a estas autoridades humanas y se les consideraba que eran descendientes de los dioses, ¿sí? Y por lo tanto que ellos eran inmortales y que simplemente estaban en una época de transición, que iban a otra vida y que en esa otra vida tenían que disfrutar de los placeres que disfrutaron aquí. Entonces, si había un faraón o un inca que amaba a varias mujeres jóvenes lindas, les enterraban también a las mujeres jóvenes lindas con ellos, ¿sí? Para que después de esa transición que consideraban que era la muerte, en la siguiente vida puedan seguir disfrutando de ellas y de sus comidas, y les enterraban con sus joyas, que luego vinieron los españoles a desenterrar, se llevaron, los dejaron el muerto y se llevaron las joyas. ¿Por qué? ¿Creencias? ¿Tradiciones? Hoy máximo lo que hacemos es enterrarle con el mejor terno, ¿no? A la persona con el mejor vestido. Por eso había aquella broma que le preguntaban a un muchacho que era medio mudo. Dicen, oye, ¿y con qué murió tu abuelito? Decía, con terno azul. Pésimo chiste. Bien invalidáis el mandamiento el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. Digo tradiciones como esta que se nos quiere implantar, ¿no? ¿Cómo se llama esta prédica? Oiga bien, a esta prédica me permití llamarle ya para ir concluyendo. ¿Cómo así me han puesto tan lejos? Ponen el pie. Me ponen lejos y me ponen mal ahora, ¿sí? No es que me sirva mucho, menos mal este sí ha estado con pila. Se llama tradición inocente, pecado del negligente. Me salió bien. Me salió en verso y sin hacer mucho esfuerzo. ¿Sí? Tradición inocente, pecado del negligente. ¿Negligente por qué? Porque aceptamos las cosas sin discernir. ¿Negligente por qué? Porque le damos más importancia a la tradición que a la palabra de Dios. Porque si conociéramos la palabra de Dios, rechazaríamos de plano y de inmediato. Negligentes, ¿por qué? Porque no analizamos las cosas que se nos propone a la luz de la palabra. Por eso podemos caer en negligencia. Y negligentes
porque cuando guardamos nuestras tradiciones, oiga esto, con esto concluyo, negligentes porque cuando guardamos nuestras tradiciones, aunque éstas contradigan a la palabra de Dios, ¿sí? Es porque queremos quedar bien con el hombre, aunque quedemos mal con Dios. Yo quiero vivir para agradarle a Dios, aunque mucha gente se moleste. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Poder es inigualable, como jamás se apagará. Mi deseo es honrarte, contigo tengo paz. Todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies.